El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, y el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo. Dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Participando en un retiro espiritual con un sacerdote, un gran sacerdote de Dios. Nos decía a varios sacerdotes que estábamos allí en ese retiro, nos preguntaba si alguno de nosotros en algún momento de la vida había recibido una promesa del Señor desde la Sagrada Escritura. Y entonces yo creo, no recuerdo bien si casi todos los que estábamos allí, un grupo de más de 50, 60 sacerdotes, levantamos la mano. Y nos dijo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tomar el capítulo 12 del libro del Génesis. Y cuando comiencen a leerlo, en el llamado que Dios le hace a Abraham, Abraham, ustedes, en vez de repetir y ver el nombre de Abraham allí en la Sagrada Escritura, van a ver su nombre. Y entonces yo comencé a leer así, ese llamado que el Señor le hace a Abraham con ese nombre, y me asusté. ¿Por qué? Por la grandeza de las promesas que Dios le hace a Abraham. Engrandeceré tu nombre, haré tu nombre distinguido entre todas las naciones, por todos los tiempos, que es la traducción más correcta. Te daré una descendencia incontable, más incontable que las estrellas del cielo y la arena del mar. Bendeciré a los que te bendigan,
y también hay una sentencia para los que lo maldigan. Y yo me asusté mucho. Y yo dije, esto sí podrá ser. Y el Padre nos desafió preguntándonos si la fe que teníamos en esos momentos nos alcanzaba para creer eso. Ahí está la grandeza de lo que creyó Abraham. El Papa Francisco el año pasado nos decía a los sacerdotes en la misa crismal que éramos ungidos por el Señor y que en esa unción del sacerdocio habíamos recibido la potestad y la capacidad para realizar todo lo que Cristo realizó. Y advertía el Papa, esto no es presunción, porque algunos lo confunden con soberbia y presunción. Pues, replicando eso mismo que yo había escuchado de este sacerdote, les dije en un retiro a un grupo de personas consagradas que les estaba predicando que íbamos a leer el texto de San Lucas 1:26 al 38, y como eran puras mujeres, les dije, van a quitar el nombre de María y se van a poner el nombre de cada una de ustedes. Y vamos a comenzar a leer ese texto así. Y yo comencé a leerlo cuando el ángel le dice, llena de gracia, el Señor está contigo. Algunas se asustaron. Y yo les dije, no se asusten, levanten la mano las que son bautizadas. Y entonces todas me levantaron la mano. ¿Y yo qué recibieron el día del bautismo? La traducción más profunda y correcta en ese texto es pleres charitos, es la expresión griega. ¿Qué significa? Que está repleta de la gracia, le dice el ángel. Repleta, en plenitud. Y entonces les pregunté yo, ¿qué fue lo que recibimos en el bautismo? ¿Recibimos plenitud o recibimos solo porciones? ¿Recibimos partes o recibimos la totalidad de la gracia? En el bautismo todos recibimos la plenitud de la gracia, porque recibimos la Trinidad y nos convirtieron en templos de la Trinidad. Y entonces ahí se apagó el susto. Y luego dice el ángel, dice, no temas. No temas, que el Señor está contigo. Vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Será grande. Y ahí se volvieron a asustar otra vez, sí. Y es que ¿cuál fue la misión que nos dieron en el bautismo a nosotros? Dar a luz a quien el libro del Apocalipsis está diciendo que ella dio a luz. Y está refiriendo este texto a la iglesia y a la Virgen. Siempre lo ha entendido la iglesia así. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y además, como consagrados, tenemos todavía una misión más grande. Los hijos y las hijas del FIA lo tenemos en nuestras constituciones. Dice que por la consagración vivimos la plenitud de nuestra consagración religiosa, que es el bautismo. La plenitud de nuestra consagración es la plenitud del bautismo. Los religiosos y las religiosas sí que sabemos de esto. De dar a luz un hijo que se llama Emmanuel, que le pondrás Dios con nosotros. Y todos los bautizados. Y enseguida la Virgen dice, ¿y cómo será posible esto si yo no conozco varón? Y el ángel le dice, no temas, que todo lo hará el Espíritu Santo. Esta es la grandeza de la fe que Isabel está exaltando en la Virgen.
ella creyó que todo esto era posible y que para Dios no había nada imposible y que esto se realiza. Cuando Dios lo dice, en Dios coinciden dos cosas que no coinciden en la ciencia, por ejemplo. Dios dice y lo que Él dice se hace. La ciencia no tiene esa capacidad, cualquier ciencia que sea. Dios dice y su palabra es tan poderosa que todo lo que Él dice se hace inmediatamente. Hágase la luz, y la luz se hizo. Sepárese en las aguas de la tierra, inmediatamente se separaron. Ese es el poder que tiene en sí mismo o en sí misma la palabra del Señor. Y por eso Isabel está exaltando esta fe. Y ella, a pesar de que fue sacudida, zarandeada, probada, y también, digámoslo, porque si Cristo fue tentado, el Inmaculado y el Santo, ¿por cuántas tentaciones no pasaría la Virgen? Porque recordemos que San Mateo nos dice que el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto y allí fue tentado. Hay gente que se asusta por eso, malentiende en una orientación espiritual, orientaciones espirituales muy sesgadas, desconectadas de la realidad de la doctrina. La Virgen no fue tentada en razón de su pecado, porque no lo cometió, fue inmaculada, pero fue tentada en razón de su solidaridad con nosotros. Y por eso ella es motivo de esperanza para nosotros, y por eso es el orgullo de nuestra esperanza. Lo que pasa es que ella nunca cayó en la tentación, como Cristo tampoco cayó en la tentación. Después de Cristo, en su humanidad, no existe alguien que haya sido más probado que la Virgen. Porque el libro del Apocalipsis nos dice hoy que apareció una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Pero que luego apareció un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos y tantas diademas puestas y persiguió a la mujer. A veces nos presentan una espiritualidad tan rara de la Virgen que no le produce esperanza ni ánimo a nadie. Sí, como un trofeito ahí puesto que se ve muy bonito, pero lejos de mi realidad, lejos de mis luchas, lejos de mis batallas. Y eso, tener una relación así con la Virgen Madre, es muy pobre, hasta dañina, muy dañina. ¿Quién la va a amar así? Ella pasó por todas las pruebas que incluso yo todavía no he pasado, que ni siquiera los santos, no existe ningún santo, ninguno existe que haya alcanzado ese nivel. Porque dice el libro del Eclesiástico, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, porque así como el oro es pasado por el crisol del fuego, así también los elegidos de Dios, cuanto más ella. Precisamente alcanza un grado de gloria tan alto en el cielo, como lo proclamó la Iglesia solemnemente a través del Papa Pío XII en 1950, porque fue más probada que todos. ¿Y en qué está su grandeza? En su fidelidad a Dios en medio de esas pruebas, en no retroceder, en no dejarse llevar por sus criterios, por su egoísmo, por su amor propio, en simplemente dedicarse a ser, y digo simplemente no utilizando la palabra simpleza como superficialidad, sino como una mujer que fue muy concreta, sin dar tantas vueltas, sin poner tanto armacetón a la vida espiritual, sabía que era lo que tenía que hacer
ser fiel a los mandamientos de Dios, y fue fiel a eso. Pero no se dejó llevar de sí misma, no se dejó llevar de las soluciones mundanas, que también tenía provocaciones mundanas. Es que en su tiempo también había mundo, diferente al que nosotros tenemos, pero también. Y no se dejó llevar de eso. No se dejó arrastrar por la infidelidad de muchos de sus pueblos, de muchos de los de su pueblo. Y eran muchos los que se habían pervertido y habían relativizado los mandamientos de Dios, y habían relativizado la fe, y habían relativizado la espiritualidad, y ella no se dejó arrastrar. Se mantuvo fiel. Aisladita, porque cada vez esta fuerza de presión aislaba más a la gente. Y así estuvieron San José y ella. Ahí en Belén no se pudieron quedar mucho tiempo, les tocó salir. ¿Por qué? Por conservar la fe, por ser fieles al Señor. Luego en Egipto también se tuvieron que volver a venir. ¿Por qué? Por conservar la fe. La Virgen fue fiel a Dios en todo. Ella no es de los que piensa, no, sí, pues como soy débil, pues acomodémonos al mundo, ¿qué hacemos? No, la Virgen se detuvo a pensar en la promesa que ya le había dicho al Señor y la repasaba una y otra vez. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Cuando hoy algunos dentro de la iglesia caminan en conformidad con el pecado, con el mundo, con el relativismo, porque hace tiempo dejaron de creer y se han inventado dentro de ellos un propio criterio de fe para sostenerse en el pecado y para justificar la manipulación de su propia debilidad. Eso ya se llama haber perdido la fe y la esperanza en la promesa del Señor. Precisamente la asunción de la Virgen al cielo es en cuerpo y alma. Y la Iglesia lo hace muy consciente. ¿Por qué? Porque este cuerpo, esta naturaleza humana que asumió Cristo, ya fue limpiada, ya fue redimida. Escuchamos a San Pablo hoy en la carta a los Corintios, que Él es la primicia de la resurrección, pero es que en esa naturaleza humana que ascendió al cielo, íbamos todos nosotros. Y lo mismo, el Padre nos dio otra demostración de que esto sí es verdad en la Virgen María. Su triunfo en cuerpo y alma significa el triunfo, la victoria total sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la debilidad, sobre las tentaciones, sobre todo lo que a veces nos quiere manipular y someter. Que un católico bautizado hoy diga, es que ¿qué hacemos? Pues es que yo soy débil, pues tengo que conformarme a vivir así, cayendo en el pecado. Eso es muy raro a la fe católica, muy raro. Una espiritualidad así es muy rara, muy conformista, muy ajustada a la manipulación relativista de este mundo, porque Dios no nos destinó a vivir en el pecado, y mucho menos a caer en él. El que diga y crea eso, crea algo muy contrario al anuncio del Señor para todos. El pecado no hace parte del plan de Dios, eso es falso. Eso no es real. Permanecer en la debilidad, dándole el triunfo a la debilidad, eso tampoco es de Dios, eso no es evangélico. Una espiritualidad así no hace ascender a nadie al cielo, a la gloria, a la felicidad de Dios. Yo creo que el gran proceso que hoy tenemos que hacer muchos en la iglesia es comenzar, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, haciendo un proceso de conversión de mente. Porque cuántas cosas horrorosas hemos dejado meter en nuestra mente, errores
y mentiras sobre qué es la vida cristiana, sobre qué es la vocación. Y para acabar de ajustar, cuando uno ya está así embolatado mentalmente y tiene esos vicios mentales, porque son puros vicios, pues así orienta su vida. Porque al fin de cuentas lo que concluye la inteligencia es lo que termina buscando la voluntad. Entonces, si alguien concluye que ese es el modo de ser santo, viviendo en el pecado, amasando el pecado, aceptando el pecado, pues la voluntad eso lo elige como bueno y como santo. Y dice, no, esta es una forma de santidad. Nosotros debemos escuchar a la iglesia que tiene el evangelio, que tiene el anuncio auténtico, que tiene la verdad de Dios. Está encinta y está a punto de dar a luz. Por eso este tiempo requiere para nosotros una escucha sencilla, humilde y atenta a lo que la Virgen y la Iglesia nos dice, porque lo que nos dice la Iglesia es el eco de lo que escucha en la Virgen. La Virgen no da tanta vuelta doctrinal. Cuando se apareció en Fátima, sencillamente dijo lo que tenía que decir. Vuelvan a Dios que ya está siendo muy ofendido. Recen el Santo Rosario, consagren a Rusia mi corazón inmaculado. Oren, ayunen, hagan penitencia. La Virgen no entra en debates teológicos, ella va al grano. Pero hoy hay ofuscación dentro de la iglesia, dentro de algunos de nosotros en la iglesia, porque se nos llama la conversión. Y hay ofuscación verdadera. ¿Será que uno a eso lo puede llamar humildad? Porque es que nos diseñaron un modo de santidad que no coincide con el modelo de santidad que hoy estamos celebrando, que es la Asunción de la Virgen. Nos están enseñando un modelo de santidad que no solamente tolera, acepta, sino que elige el mal para vivir en la virtud. Y no hay ningún problema porque como es menor. Y esto lo enseña gente católica. Esto lo admite gente católica. Gente que supuestamente tiene relación con la Virgen. Que supuestamente tiene relación con la iglesia. Que supuestamente tiene conocimiento doctrinal, teológico y moral del Evangelio. Por eso hoy mirarla a ella nos debe llenar de profunda motivación y esperanza para saber qué es lo necesario para poder llegar a la santidad. ¿Ustedes creen que para Dios es imposible ayudarnos en cualquier tentación que se nos presente, cualquiera que sea? No es imposible. Lo que nos falta es creerle, buscarlo más a Él. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Buscar el consuelo humano. ¿Y ustedes creen que un consuelo humano nos va a servir para vencer la tentación? ¿Ustedes creen que una motivación de superación personal nos va a servir para vencer la tentación? Ahí sí caemos. Porque dice el libro del Apocalipsis que es Cristo el que vence, no es nadie más. No es la palmadita de un amigo, de una amiga. No. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Y ojalá la motivación fraterna en nuestras comunidades sea para buscar a Cristo, porque si no, eso no es vida fraterna, eso se llama un entorno social, secular. Los comunistas se abrazan y hacen celebraciones para motivarse entre ellos mismos para buscar un mismo fin. ¿Cuál es el fin que debemos buscar nosotros los cristianos cuando nos reunimos? Para amar a Cristo, para tener la certeza de que en Él tenemos toda la gracia y la esperanza para vencer y triunfar. Una vida comunitaria, un ambiente comunitario que no me lleve a mí a esta certeza, eso es algo social, no es cristiano. Podrá llegar algún día a ser cristiano,
Pero el libro del Apocalipsis termina con una afirmación muy clara. La victoria es de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado y del poder del Mesías. ¿Cómo van a salvar hoy a Colombia algunos? Con estrategias humanas, imagínense. Pero aquí el libro del Apocalipsis nos está diciendo, la victoria es de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado y del poder del Mesías. ¿Qué tipo de evangelio nos están anunciando hoy? ¿Y qué tipo de evangelio estamos acogiendo nosotros? ¿Será que nuestra mentalidad sí necesita conversión de verdad? Y que el Espíritu Santo venga y nos haga un reseteo y nos limpie de tantos errores mentales que tenemos. Porque la Virgen creyó que aunque humanamente esto era una locura, para Dios sí era posible. Dichosa tú que has creído que se cumplirían las cosas de parte del Señor. Hoy, ¿quién es que disfruta la libertad del pecado? Quien más le cree al Señor. Y yo estoy convencido de eso, que el Señor no deja ir a nadie que viene a suplicarle con el corazón y con el alma que le ayude con las manos vacías. Alguien que viene a orar y cree que él es capaz de realizar esto, no se va a lo mismo. Yo atiendo aquí mucha gente y a mí me impacta siempre una cosa. Yo le pregunto a la gente, porque veo su rostro, y les pregunto qué sientes y me dices, Padre, paz, mucha paz. Y yo les digo, ese es un fruto del triunfo del Señor. Cristo acaba de triunfar en ti. Porque la paz la da solo el Espíritu. Una paz que a la gente la lleve a sentirse libre y que salga con alegría y que salga con esperanza y con ánimo. Eso solamente puede venir de Dios. De nadie más. Ese es el Señor. Y eso sí lo experimentaba la Virgen constantemente, cada que en medio de sus batallas se postraba delante del Señor y le decía, recuerda que tú me prometiste que todo esto se iba a realizar con el poder tuyo. Y llegaba el Espíritu Santo y le confirmaba en su corazón con un lenguaje propio que es del Espíritu Santo, diciéndole sí. Y ahí sentía la paz y la fortaleza. Pero quien no cree esto, ¿saben cómo es su vida? Su vida es manipulada por el pecado, por el mundo. Y no experimenta el verdadero gozo en el Espíritu. No lo experimenta. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque es que mi Salvador no es el mundo, no es la política, no es un grupo, no es una institución, es Dios. Y si un mensaje extraordinario y hermoso tiene la Iglesia Católica hoy para sus hijos, aunque muchos de nosotros, sus hijos, hayamos desfigurado ese mensaje, pero es en esencia el mensaje de la Iglesia, es que Dios es el Salvador, que Jesucristo es el único Señor, el único Salvador, nuestro Salvador. Esto lo creyó la Virgen. ¿Ustedes creen que un cristiano de verdad anda haciéndole apología a la debilidad humana más que al triunfo y a la victoria de Cristo? ¿Un cristiano de verdad puede vivir así? Sí los hay. ¿Y predican así? Sí los hay. Y entonces, a quien no cree esta apología a la debilidad, le dicen que es demasiado duro. ¿Sí? Y que es intransigente. Eso sí, para una persona sin fe, eso es verdad. San José creyó todo esto. ¿Y cómo se mantuvo San José? Puro, casto, santo. Lastimosamente,
Hoy en nuestra iglesia se ha perdido el mensaje esperanzador cristiano. Eso sí, hay que hablar de otro tipo de esperanza, pero no en Cristo, ¿sí? De una esperanza humana, pero no la de Cristo. La gente cree que en las palmaditas sociales y en los abrazos sociales está la verdadera alegría que nosotros necesitamos. Nuestras constituciones tienen una cosa muy bellísima, son muy profundas, ¿sí? Y dicen que vivimos una alegría y ella es sobrenatural porque es fruto del Espíritu y de la unión con Dios. La verdadera alegría, el gozo, verdadero, auténtico, brota desde allí. Claro que en entornos sociales también, lo que pasa es que, como decía Pascal, eso ya se llama diversión, ¿sí? Porque no perdura. Esa alegría no me da la suficiente capacidad para vencer la tentación, por ejemplo, cuando aparece. Yo me doy cuenta que es del Espíritu Santo cuando me capacita para vencer cualquier tentación, cualquiera que sea. Y la Virgen lo vivió. Pidámosle al Señor, a la Virgen, que todos recibamos un Pentecostés real y nos lleve a esa transformación de mente como San Pablo. Eso sí, que le costó a San Pablo, porque cayó al piso y estuvo 3 días encandelillado, como por allá, sin poder ver claro. Fue un estruendo tan fuerte, es que era cambiar la mentalidad. Imagine toda su vida pensando otra cosa y ahora a pensar otra cosa diferente, además que eso lo había perseguido él y les tiraba muy duro a los cristianos, ¿sí? Entonces pidámosle a la Virgen esa gracia, porque la palabra del Señor es veraz y lo único que debemos tener es fe en esa palabra. Para Dios no hay nada imposible. Si le decimos en la Eucaristía, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, se supone que creemos que Él tiene la potestad para librarnos, como dice ahí la liturgia, de todos los males. De todos. Para que, ayudados por tu misericordia, la Iglesia le dice, vivamos siempre libres de pecado. Dice, siempre libres de pecado. Pero hoy imagínense, es un insulto predicar esto en la iglesia, pero la liturgia lo trae. Es demasiado dura una predicación que diga que vivamos siempre libres de pecado. Pero somos incoherentes. Se lo pedimos al Señor, pero a la hora de transmitir eso, transmitimos otra cosa. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. ¿Ustedes creen que la iglesia lo pide porque no lo cree? Miren, la fe que vivimos muchos dentro de la Iglesia Católica es solo teórica. Y un discurso teórico muy bonito y convencedor, ¿sí? Solo teórica, porque real muchas veces, real en la Virgen. En la Virgen. Y eso nos pasa a sacerdotes, a consagrados, a laicos. Y entre más familiarizados estamos supuestamente con el misterio, a lo mejor más viciados podemos estar de todos estos errores. Imagínense un pobre católico diciéndole al Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Diciendo esto y creyendo que es imposible vivir lejos del pecado. Eso es muy tremendo, ¿sí? Eso sí que flagela la conciencia, ¿sí? Pues si se le presta atención a esto. Entonces pidámosle al Señor esa gracia de que a través de la Virgen hoy, en esta gran solemnidad de la Asunción, que es una alegría, una esperanza muy grande para nosotros, porque Dios nos está demostrando que sí se puede, que sí es posible,
que Él hace cosas grandes, que Él es maravilloso, que su triunfo es inigualable y que nosotros no tenemos por qué dejarnos perturbar por nada, ni inquietar por nada, ni intimidar por nada, porque Dios todo lo puede y su triunfo está demostrado y más que demostrado. Y esta celebración es una de esas demostraciones extraordinarias de lo que Dios hace. Y así lo ha creído la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,